empieza tú a ti primero. Yo soy más rápido de lengua que tú, quisiera que te quiero a ti. Bien, aquí estamos de vuelta ya en el piso con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol, en señal abierta, cubriendo todo el territorio nacional. También estamos a través de Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Bebeto TV retransmite esta propuesta alternativa que es el matutino del país desde las 7 de la mañana y hasta las 9. Y para todo el globo terráqueo tenemos la cajita de Amazon, que es la que recurren con mayor frecuencia los dominicanos que están en la ciudad de Nueva York y en todas las ciudades de los Estados Unidos. 644 de la cajita de Amazon, por esa vía para los dominicanos que nos dan seguimiento en la ciudad de Nueva York y en otros pueblos de los Estados Unidos. Establecemos esta conexión, que esta vez recibe a dos invitados especiales a propósito de el gran evento democrático, si se quiere, que se produjo en la República Dominicana en la noche de ayer, que fue la comparecencia, creo que por primera vez, no recuerdo ningún otro evento o debate en los términos en que fue realizado el día anoche en toda la República Dominicana. Es la primera vez, primero que un presidente de la República, en pleno ejercicio de sus funciones, decide intervenir en un debate como el certificado la noche de anoche. Y segundo, es el primer debate en donde cada uno de las propuestas presidenciales se enfrentan cara a cara, que es otro rasgo que quizás valga la pena resaltar. Pero para analizar justamente lo que ocurrió anoche, tenemos dos personajes altamente importantes del país, politólogos, sociólogos, analistas y gente con mucho ejercicio político que de alguna manera nos van a ayudar a comprender mejor cada uno de los rasgos, que fueron muchos, que se produjeron en el transcurso de esta transmisión que concitó todo el interés nacional desde las 8 de la noche de anoche. Vamos a recibir al doctor Marino Berigüete, amigo, politólogo, diplomático, escritor, que está allá en el extremo derecho, que ustedes lo conocen bastante bien porque es un asiduo visitante del matutino del país, y también vamos a recibir al sociólogo catedrático, ambos son catedráticos, sí. También el doctor Marino Berigüete es catedrático universitario, por supuesto Alejandro Abreu, que es también sociólogo, politólogo, catedrático y un amigo de este programa. Nos da mucho gusto que hayan decidido venir a comentar y a darnos sus pareceres con respecto a este evento que se produjo en el país anoche y que concitó todo el interés nacional. Creo que es de los pocos eventos que ha concitado el interés nacional fuera del soberano. Yo creo que este es el segundo evento. Buenos días, jóvenes. Buenos días. De verdad que a mí me place compartir el cebo, el plato, sí, con un amigo de larga data. Alejandro y yo no solamente somos amigos de sentarnos a tomar un café en la librería, sino que somos amigos de articular ideas y de hablar y encontrarnos hoy en un día histórico, porque realmente la República Dominicana hoy debería de estar de fiesta, porque cuando uno toma los titulares de los periódicos, sí, no son titulares llenos de denuncias. Nosotros que hemos vivido y también hemos estado en campañas electorales o en observación en otros países de América Latina, que podemos ver que se produce por una obligatoriedad de la ley los debates que se producen a nivel presidencial en otros países. Encontramos titulares a veces muy hirientes, como denuncias muy tremendistas, y encontrarnos nosotros hoy con un país que, a pesar de que el primer debate que se produjo fue en el 1960 y nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Balaguer y a Juan Bosch, no tuvimos la oportunidad de ver en debate a Balaguer, a Juan Bosch y a Peña, pero tampoco tuvimos oportunidad de ver a Leonel y a Hipólito, pero tampoco vimos ni a Danilo, ni a Hipólito, ni a Leonel con el penco,
junto con Luis Abinader en el proceso pasado. Ver, y le doy la importancia a eso, el desprendimiento para fortalecer la democracia, porque un debate es una auditoría visual. Sí. Una auditoría no solamente visual, sino también de escuchar propuestas y conceptos, inclusive la agilidad mental de uno de esos candidatos, porque nada más tenía como arma el lapicero, no tenía y un papel en blanco. Por lo tanto, la democracia hoy se fortalece. La democracia hoy no creo que se devuelva después de ese evento producido en la Universidad Pedro Enrique Ureña. No creo que ya a partir de esa decisión que tomó el presidente Luis Abinader, que me imagino que la escuela política que hay en los diferentes partidos ha sido, no, usted tiene demasiado ventaja, no es necesidad de asumir esos riesgos. Yo creo que haber tomado esa decisión, haber dispuesto de su tiempo para hablar su propuesta o su defensa, porque en el discurso lo que vimos fue un Luis Abinader defendiendo su obra de gobierno, no tuvo ninguna propuesta. Es algo que la democracia, los medios de comunicación, la radio, la televisión, los medios escritos, deben de no solamente valorar, sino ponderar de que en un momento en que el lenguaje se está corrompiendo, de que las campañas han comenzado a dar un giro, no vemos esas grandes multitudes, sino hemos empezado a discutir ideas, propuestas. Entonces yo creo que ha sido un gran avance de la democracia y hoy nosotros debemos de producir aplausos en todos los medios de comunicación por el fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál es tu percepción, Alejandro, a propósito de este evento escenificado anoche en el país? Comencemos por ahí, sobre el debate. Gracias por la invitación, yo estoy muy contento de estar con Eric Huete, que tenemos coincidencias profundas, voy a decir públicamente dos. Hemos tenido militancia política, y yo creo que una militancia política legítima, en función de lo que hemos creído en cada momento, y acompañando a quien hemos decidido acompañar, y dejando de acompañar al que decidimos no acompañar. Es decir, que en gran medida tenemos cabeza política propia, y además es un intelectual con una obra literaria realizada y ensayo, y ahora mismo me acaba de comentar que vienen unos libros de poesía, cosa que me agrada muchísimo. Cuando yo oigo poesía, es algo que me resulta como escuchar como la música para el común de los mortales. Y estoy muy complacido de estar con él hoy. Miren, como decía mi colega, iniciamos una nueva etapa política. Para mí es un ciclo político, no es simplemente una formalidad, ¿no? Y lo está liderando el presidente de la República. Voy a poner un detallito casi insignificante, que algunos incluso, hoy en la mañana estuve haciendo un recuento, ¿no?, de redes y de medios de comunicación, y destacaba un medio importante, el hecho de que el presidente era el único que no tenía corbata. Observen, aquí hay cuatro caballeros, para usar ese término clásico. Ninguno de los cuatro tenemos corbata. Yo creo que ese estilo lo está poniendo el presidente y algunos no lo perciben. Yo sí me doy cuenta todo el camino. Incluso voy a confesar algo que nunca había dicho en el escenario público. A mí me encantó que el presidente hiciera eso porque me sentí justificado, porque especialmente yo tengo la vocación de eso, ¿no?, incluyendo el hecho de imponer la chacabana en las actividades oficiales fuera del palacio, como se dice. Y la verdad que uno se siente mucho más cómodo. Y esos detalles de forma, la forma es el contenido, la mayoría de las veces. No los percibimos como tal. Explicarlo nos conllevaría a unas reflexiones filosóficas y epistemológicas que no es el escenario para hacerlo. La forma es algo muy importante. Entonces, precisamente ayer los tres en su rostro no estaban quizás en su mejor forma, en ese sentido casi se igualaron,
los debates tienen una implicación de imagen porque son espectáculos de televisión. Sí. O sea, se crearon para y por la televisión y por medio de la televisión, imagen. No sé por qué se descuidaron un poco con el pelo del presidente. La cara de Leonel está un poco, ya está un poquito más de peso de lo que debería tener. Sí. Y la cara de Abel estuvo fundamentalmente brillosa y con un aspecto que incluso el que tenía más posibilidades de presentarse por el hecho de su edad. De todas maneras, la figura del presidente es imponente, su estatura frente a sus dos contrincantes y el dominio del escenario colocado en el centro, pienso que eso fue al azar, dijeron los organizadores, por lo menos en los anteriores, dijeron que era al azar, pero la verdad es que ese fue el centro. Primero, el debate existió por él, como explicaba Marino la relevancia que tiene. Él fue el que decidió participar en el debate. O sea, nadie, yo creo, me gustaría oír la opinión de Berigüete, no creo que ningún asesor le recomendara ir al debate. Yo creo que él fue por decisión propia, mutuo propio. Lo cual es un aporte importantísimo para la democracia. Por una razón muy sencilla. Los expertos, estrategas de comunicación dicen que tú vas a ganar si ya tú lo tienes. Entonces, es una decisión, el presidente demuestra un coraje que le desconocíamos. Entonces ya, para dar la oportunidad de que haya más diálogo, quiero definir que hubo 11 temas principales. 11 temas principales que yo pude estructurar y de los 11 hubo un porciento importante, un 40%, algo así, un poquito más, de semejanza entre los tres. De los tres, incluso vi señalando, ¿no? Ustedes explicaban coincidencia en áreas específicas. Sí. Son fundamentalmente los énfasis. Poco menos de la mitad coincidieron. Eso es algo que, por cierto, mucha gente quizás no lo va a decir, pero incluso, y eso es bueno para la República Dominicana. Eso no es malo como algunos creen. Eso es bueno, eso consolida una dirección. De hecho, el presidente lo resaltó, que coincidió con el presidente Fernández. Exacto, en un planteamiento de en los dos sentidos. Dijo, coincide y además ellos coinciden con lo que yo estaba planteando. Exactamente. Lo dijo en los dos sentidos. Entonces, eso indica una clase política cada vez más madura. ¿Cuál es el debate de fondo? El debate de fondo es gerencial. ¿Quién gerencia mejor los recursos del Estado? ¿Quién gerencia mejor las instituciones? ¿Quién gerencia mejor los servicios públicos? ¿Quién gerencia mejor la seguridad, la frontera, la educación, la salud? Ese es el tema en discusión. Que resulta que el debate en sí mismo no lo puede reflejar porque no se expresa, la gerencia no se expresa con palabras. Por ejemplo, Leonel Fernández tiene una tradición de juego discursivo. O sea, en un juego discursivo, él pensaba que no había nadie que le pudiera ganar. Incluso él pensaba que le ganaba a Peña Gómez. Para mí no le hubiese ganado a Peña Gómez en debate. O sea, él cree que sí, pero yo creo que no. Yo creo que no. Sí. Aunque es un juego discursivo, exactamente se le llama así. No estoy haciendo, no le estoy denotando, estoy diciendo que es juego discursivo. Al final, por ejemplo, Francis, ¿cómo termina? Con un juego discursivo sobre Cristóbal Colón, que sus seguidores aplaudieron como el gran éxito, pero en el fondo no. El presidente tuvo dominio también temático en la mayoría de los temas a pesar de la coincidencia. Y podemos poner ejemplos en el momento que ustedes lo inquieran. Hay algunos rasgos que, antes de que mi compañero adelante, tenga interés en formular alguna pregunta, yo quiero resaltar. Tú hablabas de espectáculo, se ha hablado de la tensión que generó todo este evento en el curso de la noche de anoche. Juega un rol estratégicamente importante de cara al evento como tal, como fenómeno, como atractivo, el porte de cada uno de los proponentes, digámoslo de esa manera, de los candidatos, cómo se paren, qué tan erguidos se vean, qué tan elegantes se vean. Eso juega un rol en términos mercadológicos. Todo el que ha sido estratega o ha manejado campaña electoral sabe que las campañas son guerras. Guerra donde el aire, que es la comunicación, cada detalle es importante. Dice en un libro que leí alguna vez que en los pequeños detalles están los demonios, las cositas pequeñitas. Entonces, en una guerra comunicacional que existe, que siempre le digo a los alumnos, es la misma regla que ha existido siempre, desde los griegos. El emisor y el receptor en el siglo XIX
XX, entró lo que se llama la barrera de comunicación. Esa barrera de comunicación, el emisor es el candidato, él es el mensaje. Desde que se para hasta que termina, cada detalle, cada gesto, un tic, por ejemplo, en el ojo, es un detalle, un rostro abofado, cansado, es un detalle, un rostro grasoso, nervioso, es un detalle, porque el receptor lo decodifica realmente diferente a como ellos están emitiendo. Entonces, los estrategas de ambos candidatos parecen, no quiero decir porque no, ahorita cuando entremos en profundidad, no agotaron su tiempo en la preparación de un debate tan importante para el país. Es cierto que los debates, se ha comprobado con estudios, no rentan votos. Simplemente cuando ya tú estás apenas a 4 semanas, lo que hace es que reafirma votos. Es como cuando tú eres católico, que va a una iglesia a reafirmar tu fe. Y tú oyes el discurso, pero tú estás reafirmando tu fe de lo que tú crees, porque ya en esta etapa, ya casi un 3 o un 4% es que no ha decidido, que anda indefinidamente viendo por quién van a votar, y al final es la ola que lo empuja a votar por el que más, por el que saben que va a ganar. Por lo tanto, los pequeños detalles, para irme a tu pregunta, la pequeña zarista, hasta no haber acudido inclusive al debate y ver dejado su podio vacío, habla, son mensajes. Por lo tanto, es importante en la preparación, ya será para la próxima elección que se hable de eso, los equipos de campaña tienen realmente que preparar a sus candidatos. Por ejemplo, si yo hubiese pertenecido al equipo de la vicepresidenta, por decirte un detalle, no la dejo que vaya de la manera que fue, porque lo primero que yo tengo que hacer es investigar los candidatos. Y es verdad que la candidata, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, por decirte un ejemplo, es una persona que jamás de casa, que estuvo detrás de un candidato todo, pero la otra era una técnica que fue mano derecha, que ha estado en el estamento del Estado, pero es una técnica, ni siquiera es una política, es una técnica. Por lo tanto, una técnica va a hablar en base a sus experiencias y a su conocimiento. Igualmente ahora, los candidatos presidenciales, tú estudias cuál es el discurso que ha venido articulando cada quien, porque al final, ¿qué vimos nosotros? Vimos los mismos discursos que se ha pasado el candidato del PLD durante 18 o 17 meses, el mismo discurso que ha estado produciendo el expresidente Fernández, y el candidato presidencial lo único que hizo fue defender su obra de gobierno. Por lo tanto, no había sorpresa para los asesores de campaña electoral, tenían que ver traqueado, como decimos nosotros los sureños, un gallo cuando tú lo tienes, antes de llevar la traba, ¿qué hace? Lo traquea, lo prepara. No lo prepararon. ¿Pudiera en el futuro tener los debates una incidencia y que puedan determinar la decisión del voto, como sucede en Estados Unidos, donde un debate puede marcar la diferencia? ¿Pudiéramos tener eso a raíz de esta histórica participación de un presidente de la República en ejercicio, que haya, y que con una ventaja, obviamente, según todas las encuestas así lo revelan, haya participado en un debate electoral? Permítame ese periódico. Estamos en vivo. Claro que sí. En vivo y directo. Mira el titular del periódico. Las campañas son guerra comunicacional. Este titular no genera ni voto, ni genera empatía, ni genera contradicción.
¿qué estamos produciendo hoy? Si este titular hubiese estado basado en denuncia, porque fue, claro, es el primer debate, fue un debate muy light, con preguntas muy manejadas. O sea, un debate de esta naturaleza debería de hacerse en las universidades, pero con la participación de las preguntas de los estudiantes, como se hace en otros aspectos, que pueden producir la pregunta a fuego cerrado y en vivo. Entonces te produce un titular o te genera un comentario que puede rentarte o quitarte voto, porque lo que es un debate es una auditoría de el que es gobierno, pero también del que fue gobierno, o también de la utopía o del programa que presenta, si es capaz de un programa que presente, si tiene viabilidad frente a lo que dice y a lo que hace. Entonces, en esta primera experiencia, en esta primera etapa, vamos a decir, de la democracia, que ya no vuelve hacia atrás, ya eso no vuelve hacia atrás, ya los debates tienen que venir ya por ley, en la nueva ley de la Junta Central Electoral debe de venir ya con toda una reglamentación para que no lo produzca un sector de la vida nacional, que bien, que lo aplaudo, que lo haga, pero un debate ya debe de ser una institución que esté dentro del marco y de las reglas de los procedimientos de la Junta Central Electoral y que puedan producirse en todos los niveles e inclusive que se puedan hacer en las provincias y en los municipios para ver si nosotros podemos realmente producir senadores, diputados, alcaldes con la capacidad, con la madurez suficiente y que el pueblo conozca sus verdaderas autoridades. Yo creo que sí, que este ejercicio que se hizo fue un ejercicio brillante, es el primer paso como dio el hombre a la luna, pero necesariamente ese tipo de evento que vimos ayer, aplaudible por todos nosotros, no renta a ninguno de ellos votos. ¿Y por qué las expectativas entonces, a propósito de no rentabilidad en votos, en términos de votación, de votantes? ¿Por qué las expectativas? La gente, de alguna manera, tenía muchas expectativas sobre Leonel, sobre el presidente, frente a Leonel, sobre Abel, al que se le atribuía menos posibilidades de plantear ideas y argumentos. Sin embargo, fue una extraordinariamente buenísima su participación, según mi percepción. Yo creo que el escenario sirvió también para muchísimos otros aspectos que parecen nimios, pero que son interesantes resaltar. A propósito de Abel, Abel resaltaba un rasgo que no sé si ustedes ponderaron. Él decía que ni era intelectual, en alusión evidentemente a Leonel, que es el intelectual de la trilogía, ni era empresario, en alusión evidentemente al presidente Luis Abinader. Porque también el escenario sirvió para pullitas y para cositas que de alguna manera tenían un propósito. Mira, hay una sociología de los debates ya, eso tiene más de 50 años, hay una experiencia acumulada, hay cientos de libros, vamos a decir miles de libros alrededor de eso está estudiado por todos lados. Y todas las sociedades funcionan exactamente con el mismo efecto. Y el debate entre los candidatos forma parte de una sociedad, de una democracia más consolidada. Exacto. Esos estudios dicen, no nuestra valoración individual por un debate, no, esos estudios dicen que los debates solo tienen efectos relevantes cuando las elecciones son competitivas, cuando están muy cercanos, porque pueden variarte 3 puntos, 4, 5, 6 puntos, y eso puede terminar una victoria. Solo en ese escenario puede lograr efecto. Podríamos ver un debate que se caiga extraordinariamente uno de ellos y lo afecte un poco más de ahí, pero los porcentajes dicen eso. Y a lo sumo llega a variar 2 o 3 puntos. Esa es la tradición histórica, esa es la tendencia histórica de los debates. En Dominicana, la posibilidad de que eso sucediera era imposible por la diferencia que tienen los candidatos.
puntos. Si le creemos a las encuestas, el presidente está consolidado con una diferencia de 20 o 30 puntos sobre el que le sigue. Si usted quiere, lo puede llevar a menos incluso, y como quiera, no hay posibilidad de que el debate produzca un efecto relevante. O sea, depende del escenario de cada. Ahora, otro detalle. Yo reafirmo lo que dije anteriormente. El debate político real es de calle, es de auditorio, es del espacio público, es de satisfacción de la ciudadanía. Ese es el debate. Por ejemplo, el presidente Leonel tiene 3 periodos. La gente lo que va a comparar lo que él dice y lo que dice con sus 3 periodos. Y eso va a darle fuerza o le va a restar fuerza en lo que está diciendo. Fuera de los juegos discursivos para el cual tiene entrenamiento. Era profesor de Sociología de la Comunicación. Fue el primer dominicano que yo conozco que estudió a profundidad a Marshall McLuhan, el que creó el visionario de la globalización, de la comunicación global que hoy día rige. Así lo hizo un sociólogo canadiense incluso en gran medida didáctico, o sea, autodidacta. Yo respeto mucho al autodidacta. Y él daba esa clase y se delupraba a los estudiantes en los 70, en los 80. O sea, él sabe lo que está haciendo. Pero yo creo que ya es un candidato cansado, que la persona en su racionalidad también se pregunta qué más nos puede ofrecer. Por otro lado, Abel tenía la ventaja y la aprovechó, no hay duda. Su presentación fue sorprendente. En función de la coherencia y la estabilidad discursiva que tuvo, en función de que mantuvo su equilibrio, su intensidad incluso del lenguaje nunca bajó. Tú le pones un aparato que le mida y va a notar que fue lineal, y eso representa una estabilidad que muchos no esperaban que tuviera, y además una experiencia manejando los temas. Okay. Pero Abel, con quien compite con Leonel, entonces podríamos decir que Abel lo que mejora su escenario, y entonces la oposición, que es la competencia real, lo dije anteriormente y lo reitero, la competencia que hay en la sociedad dominicana, que es quien quede en segundo. Yo creo que Abel mejoró su posibilidad de quedar en segundo, y a mí no me sorprendería que lo pueda quedar en segundo. Y explico las razones. El partido es más sólido. La gente olvida, qué rápido olvida a las personas común y corriente. O sea, ¿quién ganó en segundo lugar las elecciones municipales? El Partido de la Liberación Dominicana, con una diferencia importante. Entonces, ese partido se puede imponer, y él, con su presentación destacada de ayer, evidentemente podría quedar incluso en segundo lugar. Y lo estoy diciendo aquí, esto va a quedar grabado y después no nos sorprendamos de que eso pueda suceder, real y objetivamente. Incluso, cuando el gran escenario, con el gran votante, o sea, el votante diga, no hay forma de ganarle al presidente, déjame votar entonces más libremente, porque aquí se vota de 2 maneras, o al que va a ganar o al que puede ganar. Entonces, si el que va a ganar coincide con el que puede ganar, evidentemente que entonces ¿para qué me voy a arriesgar y no voy a votar por algo incluso que me resultó agradable o que tiene tal o cual representación? O sea, eso es posible en el escenario político, y podría ser, el debate podría tener una ayuda que contribuya a que eso suceda. Concluyo mi participación diciendo, el presidente dominó en más del 60% de los temas, o sea, y en detalle podemos contabilizarlo. O sea, la gran bandera del presidente es demasiado consistente con los hechos. ¿Cuál es? La institucionalidad. No hay forma de que los competidores puedan llegar a eso. El estilo del presidente también es muy importante. Él tiene un estilo que es cercano, un estilo que escucha, se siente que el presidente está escuchando, no solo habla mucho, escucha. Y escuchar en política y sentir que alguien te escucha y que el poder te escucha tiene una importancia extraordinaria en una democracia. La democracia es diálogo, la democracia es comunicación. Por eso decimos, y sin exageración, y coincidimos todos, en que entramos en un nuevo ciclo que no vuelve atrás. Coincido totalmente con él, no vuelve atrás. O sea, ya el que decide no ir al debate, y es bueno hacer un pequeño recordatorio. El expresidente Leonel le exigió a Peña Gómez que fuera al debate. Peña Gómez decidió no ir. Pero después jamás le admitió ir a debate con nadie, y descalificaba incluso de una forma poco elegante, al contrario. El presidente es lo único que lo hace, y ese es un precedente que ratifica la imagen que las personas tienen del presidente. Y el tema clave, ¿quién genere más confianza? Usted se lo ve ahí, ¿quién genera más confianza? Y evidentemente el presidente sale aventajado, no porque lo diga yo. El balance de las redes sociales, usted que me está viendo, chequéelo.
cuál es el balance en las redes sociales. El balance en los impresos y el balance en las ediciones digitales y en la televisión y en los podcasts es favorable al presidente en una proporción muy parecida a la que dicen las encuestas, rondando poco más que el 60%. Entonces, el presidente se ha consolidado en el proceso. Leonel ha perdido su primer debate, estratégicamente hablando. Además, es el primero que acepta realmente participar, y Abel ha tenido una salida favorable en su carrera política. ¿Tú tienes igual percepción, Berigüete, a la que tiene y muestra Alejandro, en el sentido de que quien se alza con el triunfo de este primer escenario tan trascendente como fue el debate de anoche, fue el primer mandatario de la nación? Yo creo que no soy yo que coincido con él, yo creo que coincide la mayoría de los analistas que vieron el debate de ayer. ¿Qué pasa? Hay algo muy importante que él habló, pero que yo quiero subrayarlo. A Leonel Fernández, que indudablemente por su condición de abogado, su condición de expresidente, de los tres es el que mayor experiencia tiene, Sí, claro. le toma este momentum con una sombra de lo que es la credibilidad en los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales ahora mismo han perdido la credibilidad. Ha perdido la credibilidad el Partido de la Liberación Dominicana, con los temas que todos conocemos. Ha perdido la credibilidad por default, o sea, por acercamiento. La fuerza del pueblo, por el entorno, por la gente. Estamos hablando de mensaje, ¿eh? No quiero que me malinterpreten. El PRM, ¿cuál fue su gran acierto? Yo me puse a ver los miembros del Comité Central del PRM. ¿No hay un viejo? ¿Todos son nuevos? Wow. Increíble. Míralo. Sí. Con alguna salida dolorosa, como Fafa Tavera, No hay, Tony Raful. no hay. Sí. Tú dices, pero esto no es el PRD que realmente dicen ellos. Esto es un partido nuevo, con gente que simpatizaba del PRD, pero esto es un partido nuevo. Este es un partido con otra creencia. También veo quiénes manejan ese partido. Entonces, estamos frente a un partido vibrante, con gente joven, llena de brío, frente a dos partidos que han perdido la credibilidad, lleno de gente que ya agotaron todo lo que era la tiranía de la imagen frente a los electores. Entonces, estamos en un tiempo, momento, de una generación que no terminaba de morir y una que no terminaba de nacer. Yo creo, sin temor a equivocarme, que Omar pensionó en el día que le tocó su debate a Leonel Fernández, pero también pensionó a Danilo Medina. Mostró unas nuevas garras, una nueva forma de articular política. Luis Abinader, con su forma de dirigirse, con la confianza que demostró, la credibilidad que le arrojaba, hasta la forma distendida como se vio en un momento que fue capaz hasta de relajar el ambiente cuando habló sobre que todo había subido menos la Toyota. Entonces yo creo que esa forma como sí. se vio como un árbitro, ojo, sí. Parecían que los tres eran PRMistas y él era el árbitro, porque al final si tú te pones a analizar el contexto del debate a nivel general, con quien compitió a ver no fue con Luis Abinader,
fue con Leonel. Ahí se estaba compitiendo por una segunda posición, no por una primera. Y eso desarrolla un tipo de escenario que la gente dice, pero, ¿y qué tipo de campaña es que estamos viendo? No hay oposición, pero no hay oposición es porque los partidos políticos, primero, cuando llegaron a ese espacio, debieron de cambiar los discursos, porque, hombre de Dios, si tú con ese discurso tienes 17 meses siendo el candidato que más tiempo tiene en la arena política y tú no has subido, sino que has descendido, cambia ese discurso, porque ese discurso populista parece que no te renta, tiene que buscar. Y el otro lucía con las mismas frases de siempre, la misma creación de siempre. Al final, el elector lo que quiere no es una discusión numérica, sino es la humanización del lenguaje. Wow. Ponerle la mano que lo acerque, porque al final los primeros minutos se fue en una discusión estéril numérica, de números, que el elector en toda su esplendor no lo entiende. A propósito de esos aspectos, perdóname, Junior, Adelante. se desmonta la percepción generalizada que tenemos en el país de Leonel, el conversador, el que mejor hace uso de las palabras. A propósito de esa última acotación tuya, es el lenguaje, es lo dócil que luce el presidente. Se desmonta en este proceso, se desmonta al Leonel discursivo, al Leonel que sabe hacer uso de la comunicación oral. Permítame sumar ahí como entrevistador. Lo que Marino acaba de hacer es una exposición brillante. Y yo quiero retomarla con una frase. Y quiero que quienes nos están viendo retengan. Incluso me encantó lo de tiranía y lo quiero volver a oír. La tiranía de la imagen. Tiranía de la imagen tradicional, entendido que está cambiando ahora. Y la valoración del PRM. Me parecen puntualizaciones muy fuertes, porque se pregunta, Mario, que de dónde sale la fortaleza del PRM y que de dónde sale la fortaleza del presidente. Está explicada por lo que acaba de decir Marino. Adelante. En términos de lo que tú me explicas, nosotros nos quedaremos con el académico. Leonel Fernández debe de volver a sus orígenes, la academia, su universidad, su fundación, y darle paso a su hijo. No es que nosotros no vamos a despreciar. Mira lo bien que lo está haciendo Obama, lo bien que lo hizo Carter, lo bien que lo han hecho muchos expresidentes que han contribuido al desarrollo a través de su fundación de la democracia. Yo creo que nosotros estamos presenciando el nacimiento de una generación de políticos que nosotros tenemos la oportunidad de ver. Yo creo que ya la política debe de estar en manos de gente jóvenes. Ya basta, señores. La escuela de Balaguer, de llegar hasta los 90, aspirando, eso es imposible con las redes sociales, porque el inmediatismo de la información te permite reeditarte todo lo bueno y lo malo que tú has hecho. Y eso te resta. Entonces tú no puedes competir de una manera tan inmediata, con una tasa de rechazo, porque todo el que gobierna acumula una tasa de conocimiento, una tasa de rechazo y una tasa de aceptación. Pero cuando la tasa de rechazo es tan grande que no te permite crecer, tienes que dar paso. Y eso no es demeritar, no, todo lo contrario. Creo que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo sus luces y sus sombras, pero la democracia ha dado un paso y lo primero que tienen que darse cuenta son ellos. Y si ellos no se dan cuenta de eso, le va a pasar como le pasó al Partido Reformista Social Cristiano, como le está pasando al PRD, que en menos de 4 años llegó al piso, y hay el nacimiento de un nuevo liderazgo, de una nueva forma de articular política que la gente la está comprando. Por eso
aparece en las encuestas por encima de los otros. Entonces, si a nivel estratégico usted ve que su discurso, su forma de comunicarse con el elector, no les renta ni siquiera la fidelidad, porque la gente no cree. Ya la gente, ya cualquier muchacho de esos, hijo tuyo, mío, tiene 2 maestrías y 3 maestrías. Ya la gente tú no le puedes articular un discurso sin que ellos no lo razonen o no lo busquen por internet. ¿Hay alguna razón del por qué la oposición no está siendo agresiva, no está confrontando? ¿Qué? Se vio anoche muy pasiva, de hecho coincidiendo en muchos puntos con el propio presidente de la República. Permíteme, permíteme distanciarme de ti. ¿Tú no viste la presentación que a nombre del grupo opositor llamado Rescate hizo Miguel Vargas? Te llamo que lo lea de nuevo. La presentación es una de las más extremas que yo he escuchado. Al presidente se le llamó dictador. Se le comparó con Trujillo. Se dijo que aquí hay una miseria extraordinaria en la sociedad dominicana. Y no se le reconoció nada. Y esa es la voz oficial que se presentó ahí a nombre de todos. No. Y mira todos los días lo que está. Lo que pasa es que en el debate ellos cambiaron. Pasa que tú estás funcionando con una memoria a corto plazo, perdón. No. A corto plazo tú lo comparas con el día de ayer, y el día de ayer había que exhibir elegancia, había que exhibir comedimiento, y entonces tiene esa percepción. Pero los voceros de ellos en la cotidianidad no es ese. Y revisa las redes para que tú veas. No le reconocen absolutamente nada al presidente ni al gobierno. Incluso para mí, ese es un tipo de discurso que hace que tengan menos votos. Y creo que y no creo, me resulta curioso un joven de tu edad pidiendo agresividad en el debate. Me resulta contraproducente. Mira, el debate agresivo es bueno para la calle, callejero, expresión de redes y eso, pero ahora mismo se exige la sobriedad. Uno de los grandes atributos de la sociedad dominicana, que es mejor de lo que creemos la mayoría, de lo que hablamos en los medios y escribimos en las redes, es que es un país con estabilidad política sorprendente en América Latina, con estabilidad económica sorprendente en América Latina, excepto crisis internacionales y otros fenómenos que inciden. Y eso es absolutamente bueno para nosotros. Y el hecho de que nuestro candidato coincida es bueno. ¿Por qué, pueblo dominicano? Por una cosa muy sencilla. Porque nos libera de los extremos. El extremo hacia la izquierda nos lleva a lo que conocemos, Nicaragua, Cuba, Venezuela. El extremo hacia la derecha nos lleva a gobiernos imposibles como el de Milei. Es un gobierno imposible, que un día otro día lo discutimos. Entonces, esa ruta del medio equilibrada, lo que nos hace ver quién representa mejor ese rol de los intereses dominicanos y quién enfrenta los retos que todavía no hemos superado. No estamos en el mejor de los mundos posibles. Evidentemente que no. Hay muchas cosas por resolver, pero eso no se va a resolver con la cultura tradicional, que es lo que la cátedra, repito, que ha dado Marino Berrueta en esta exposición. Y ha explicado qué significa la nueva política. Y no ha dicho, la imagen del PRM está asociada a jóvenes. Los jóvenes del gabinete, le hace agua, le hace portuaria, le hace aduana, le hace otros puntos clave, y los indicadores salen bien. O sea, son realidades, incluyendo del INE, por ejemplo, que es muy injustamente valorado. Es un hombre que ha mantenido a esa obra pública en movimiento. Y es un hombre clave, el PRM, el único de más edad y que tiene relevancia en la dirección del PRM. Vete a matizar eso que plantea Marino, que me pareció muy importante. Es de línea Ascensión, el de más experimentado de esa estructura. Y es un hombre todavía muy joven. Y el presidente, que también es un hombre con una lozanía. Entonces, el líder de esa política del nuevo estilo en la sociedad dominicana es el presidente de la República. Entonces no hay forma de ganarle, no porque yo quiera, sino porque este es el momento de Luis Abinader, y su modelo de gobierno es un gobierno ético ciudadano, que delega poder en la ciudadanía. Y lo que él hizo anoche fue delegar poder en la opinión de la ciudadanía para que lo valore abiertamente. Y ninguno había hecho eso. Y Leonel perdió desde el momento en que recordamos que nunca aceptó un debate desde la presidencia. Él perdió de entrada y el presidente lo sabía. A mí me parece que ustedes a veces como que están exagerando mucho el asunto de la edad, de la juventud contra el envejecido
Cuando de repente en Estados Unidos hay un Donald Trump, hay un Biden que están tratando de reinsertarse en el próximo cuatrenio. Entonces no entiendo cómo ustedes supeditan los cambios que por supuesto ha reflejado y refleja la sociedad dominicana y las sociedades del mundo con relación a la edad, y no someten necesariamente al envejeciente a que adecue el discurso, como tú planteabas, a lo que la gente quiere oír y ver. Por eso decía y hablaba del desmonte del discurso, del bien hablar, del buen lenguaje, de las obras literarias, si se había desmontado ese fenómeno, ese rasgo que es característico en Leonel Fernández. Porque, por supuesto, el lenguaje ha cambiado, como ha cambiado la comunicación en sentido general. Y eso es una realidad que tiene que ser percibida por los mismos candidatos, por los mismos actores de la vida política. Pero no podemos mandarlo a pensionar a los políticos por sencillamente llegar a una edad por encima del promedio. Porque ¿cómo planteamos lo mismo frente a un escenario internacional como el de Estados Unidos? Un Joe Biden con más de 80 años, o con casi 80 años, tratando de repetir en un proceso eleccionario. La sociedad vive su ciclo. ¿A quién sustituyó Clinton? Clinton sustituyó, no recuerdo así rápidamente. El liderazgo en esa época lo tenían dos, Ronald Reagan y George Bush padre. De edad. Eran mayores. Sí. Sí. Y lo sustituyó un liderazgo joven que gravitó. Luego volvió otra vez un liderazgo joven que fue Obama. Y volvió ahora, después, volvió un liderazgo ya maduro. Pero en América Latina, si vemos en América Latina lo que ha acontecido en todos esos partidos que no son jóvenes, son partidos con 75 años inclusive, 60 años, partidos en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Chile, en Argentina, o sea, en Perú, vemos que los liderazgos son cíclicos, o sea, cada época pare un evento, los eventos del liderazgo son políticos y eso ocurre. Fíjate algo, y me permito ponerte un ejemplo. Cuando tú y yo éramos más jóvenes, ahora tenemos juventud acumulada, que tú presentabas noticias rozagantes Claro, en la comunicación, antes de que llegara Víctor Gómez a sentarse en SC, había un artista que todo le lucía, luchaba contra él mismo inclusive, se estallaba en sí mismo y su popularidad seguía arriba. Así. Que es Fernandito Villalona. Pero se mantiene, fíjate que... Se mantiene, pero ya hay otros muchachos que van más adelante. Entonces lo que te quiero decir es que los partidos cuando pierden la credibilidad, oye bien, que no tiene que ver si son jóvenes o viejos, sino que pierden la credibilidad, el elector no lo escucha. Ahí estamos contentos. No lo escucha. Simplemente es un diálogo de oídos sordos, o sea, nadie escucha. Y eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo, sino lo que hablé en campaña hay lo que es el momentum. Exactamente. Entonces, el egoísmo de las cúpulas partidarias, llámese de los partidos tradicionales, en vez de exhortar, lo que hicieron fue secuestraron los símbolos del partido, y ese secuestro de los símbolos del partido lo que hizo es que no se produjera en esta etapa un puente entre la generación electoral que es que decide ahora mismo, porque ellos están todavía en el 65, pero no se han dado cuenta que ya las luchas no se hacen en el parque 27 o en la UAS, sino que hoy es un discurso diferente. A nadie le ha dicho, lo respeto y lo quiero muchísimo, a Miguel, que ese discurso está fuera de época. Nadie le ha dicho a Leonel, tiene que cambiar la estrategia y la forma
no es correcta. Eso de ponerse, por ejemplo, ahora a llamar por teléfono, le hablo a Leonel Fernández, eso ya no se usa. Ya, mira, Balaguer, que era un hombre de edad, eso lo vi yo, joven. Va a producir un discurso en el sur, en Barahona, y comienza a hablar de vehículos que ya no existían. Y Jacinto Peinado se le acerca y le dice, presidente, esos no son los vehículos de esta época. Le dijo, mañana voy temprano a la Delta para que me diga cuáles son las marcas. Y fue. Lo que te quiero decir es... Sí fue. Lo que te quiero decir es que la comunicación lo es todo. Sí, yo estoy de acuerdo La contigo. estrategia es todo. Inclusive, una buena idea comunicacional va más allá que el dinero. Exactamente. Sí. Va más allá que el tiempo. Los partidos, como tú señalaste en esta conversación, no hicieron oposición en este proceso. En este proceso lo que hay es una ratificación de la forma de gobernar y de hacer del presidente Luis Abinader. La oposición tardó demasiado en armar un proyecto político, se basó en espera de una alianza, se basó, no armó, se le fue el tiempo en poder crear. Sin embargo, el presidente desde un principio sabía para dónde iba y cómo iba, y parece que los que tienen el librito de él saben de a dónde van a conducir una persona hasta el final. Las campañas electorales, ¿cuándo empieza? Cuando termina una, empieza de una vez la otra. Finalmente, para agotar este tema, quiero aclarar algo, que es bueno, que me gusta. Lo que yo hago aquí son análisis académicos. Y no quiero dejar de no hacer mi recomendación posible. Si, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, los candidatos hubiesen sido dos jóvenes sin tener una cohesión con el pasado, quizás tuviesen mejor puntuación. Si en la fuerza del pueblo el candidato se hubiese echado hacia un lado y le hubiese dado paso a una generación diferente y se hubiese convertido en un árbitro de todo lo que es el proceso en la democracia, también los resultados fueran otros. La oposición, entiéndase, mi querido amigo, perdió la credibilidad por las acciones que ha hecho políticamente. Sin embargo, en el Partido de la Liberación Dominicana hay muchos jóvenes con fortaleza y con conocimiento. Ahí acabo de ver unos muchachos aspirantes a diputados que tú dices, son magníficos, muchachos con 2 maestrías, con 3 maestrías. En la fuerza del pueblo, por igual, Omar acaba de darle una cátedra en el Distrito Nacional. Yo vi a un Guillermo Moreno ya envejecido frente a un liderazgo juvenil y frente a una articulación de ideas. Acabo de ver con las vicepresidentas por igual una técnica buena, y vi sorprendentemente en los candidatos a senadores, por ejemplo, de Santiago, una persona que lo vi articulando ideas, y gente que tiene muchísimos años en la política que no podían articular ni siquiera 2 palabras y habían sido legisladores 24, 25 años. Entonces yo creo que la democracia dominicana tiene que hacer una fiesta, pero los partidos tradicionales, para que no desaparezcan, digo, no van a desaparecer porque todavía se está luchando, van a estar por encima de un 5%, deben de generar después de este proceso congreso y hacer una limpieza de todo lo que es su estructura a nivel nacional, a ver si recuperan en esos 4 años subsiguientes la credibilidad. Pero yo creo que en este proceso ganó Luis Abinader. Y antes de cerrar, te voy a dar las predicciones, como siempre te hago. Todavía tenemos bastante tiempo. Y sobre todo bastante interés con respecto a estas disquisiciones que son sumamente interesantes. Pero, Francis, permíteme Alejandro hacer quería 2 precisiones pequeñas. En el contexto. Sí. La sociedad, los momentos en las sociedades no se pueden comparar. Y las sociedades en su efecto no se pueden comparar. No se puede comparar Dominicana con Estados Unidos, porque allá hay señores de mayor edad. Cada momento histórico es diferente. Sí. Incluso
contrario a lo que creemos convencionalmente, que todo va siempre hacia arriba, ¿no? En realidad, la historia y la sociedad se mueven en espiral. Y en espiral pueden bajar y subir. En un momento puede subir y en otro momento puede bajar. Por eso, cuando la gente dice, está descartado tal posibilidad, no, no es cierto. La historia humana dice que no. Las cosas pueden volver, incluso a veces se puede ir hacia atrás. El momento que vive la República Dominicana es favorable a lo que está explicando Marino Berigüete. Con precisión, yo diría, de cirujano preciso. O sea, ese es el momento dominicano. La sociedad dominicana busca algo diferente y nuevo. En Estados Unidos, no lo quiero decir en forma dura, es una sociedad políticamente que se quedó atrás. Es una sociedad que perdió su impulso, que el Partido Demócrata no ha podido generar un nuevo liderazgo para continuar la trayectoria de Biden en el poder. Es una escasez, es un fracaso del Partido Demócrata. Eso no es una virtud de Biden, es una limitación del Partido Demócrata. De igual manera, el hecho de que el expresidente Trump sea el candidato no es una virtud simplemente de Trump, es el hecho de que ellos no han producido un candidato que los represente, porque además el Partido Republicano perdió el centro. O sea, mira, en Estados Unidos históricamente era centro derecha y centro izquierda lo que ha competido, que resulta que salieron del centro. Y, aunque algunos no lo creen, Estados Unidos está en una situación tan difícil que puede incluso dejar de existir como Estados Unidos al cabo de un tiempo. Y si alguien cree que es una exageración, explico lo siguiente. Estados Unidos tiene una república democrática sólida, histórica, la más sólida de los últimos siglos, pero al mismo tiempo es un imperio. Y el imperio, los intereses del imperio chocan con la república, y los intereses de la república chocan con el imperio. El análisis no es mío, el análisis es de cientistas estadounidenses. ¿Qué resulta? Está en crisis el imperio y está en crisis la república por primera vez en mucho tiempo. Y puede, a un plazo histórico, perder autoridad interna del gobierno federal e irse a algunos estados a pedir independencia. Los que tienen mayor posibilidad son Texas y otros más. Eso puede suceder y eso haría desaparecer Estados Unidos como lo conocemos. Y otro después, incluso el otro que tiene muchas posibilidades, curiosamente, no muy lejos de ahí, es California. Uno con una agenda de izquierda, democrática, California, y uno con una agenda de derecha tradicional, con el tema migrante y otros, que es precisamente Texas. O sea, son realidades que no ha vivido Estados Unidos desde la guerra de la secesión, la guerra del siglo 1800. Entonces, ahora, a Dominicana, brevemente. Otra vez la precisión con la oposición, que parece una contradicción entre Berigüete y yo, y no lo es. Y voy a explicar por qué. Berigüete se refiere a que el gobierno, perdón, que la oposición no ha hecho oposición de nuevo tipo, a que no ha hecho una oposición de acuerdo a los tiempos. ¿Y por qué interpreto yo así? Y él podrá desmentirme o no, porque él dice, se mantienen en lo tradicional. Eso sí. Es una oposición tradicional. La oposición hoy día tiene que ser una oposición propositiva y una oposición de construcción de legitimidad y de construcción de que yo lo hago mejor porque puedo hacerlo, porque tengo tal preparación. Es una exhibición de preparación. Y la oposición no hace eso porque mantiene el mismo liderazgo, da la vocería que no se asocia a lo que está explicando. Y yo creo, de verdad, hermano, y te lo digo en el aire, no he escuchado en ningún medio una explicación tan clara, tan nítida, como la que tú presentas, que como tú dices no tiene tintes partidarios, sino tinte analítico-académico. Y la verdad es que valoro mucho. Entonces, no es que no ha habido oposición, claro que la ha habido, pero una oposición, reitero de nuevo, digo porque a mí, trujillista, dictador, ¿quién le va a creer que un talante de apertura, de reconocimiento, un hombre que dice, hay que revisar eso, vamos a consultar, voy a buscar información, eso se va a parar, no se va a hacer, vamos a hacerlo de nuevo, no hemos hecho suficientemente eso? Es un presidente que nunca habíamos tenido en la República Dominicana, eso no lo estoy inventando yo, es un hecho ahí contactado de nuevo con el debate de ayer, donde consolida el liderazgo de un nuevo modelo que yo interpreto que es ético ciudadano, que era necesario para la sociedad dominicana. Vamos a aprovechar la anuencia de nuestros queridos invitados para hacer una pequeña pausa. Tenemos algunos compromisos que asumir. Entonces vámonos a un pequeño break y tan pronto cumplamos con él, retornamos al piso para agotar los últimos minutos y meternos de lleno en lo que es el debate como tal, volver al tema debate, que es básicamente el motivo de su comparecencia en la mañana de hoy. Hacemos una pequeña pausa.